Hola, ¿qué tal YouTube? Israel aquí con otro video relacionado a régimen de propiedad en condominio. Y ahora un poquito más personal, es qué he aprendido yo dentro de la administración. Y pues esto lo tomo muy a título personal y me dediqué algunos minutos a ver algunos aspectos que me ha enseñado este trabajo tan padre que he desarrollado. En relación a los comentarios que platiqué por ahí con algún compañero, la verdad es una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos. Entonces, de tal manera traté de englobarlo lo más posible en aspectos más digeribles, más sensibles, que todo el mundo podamos como entender y sentirnos identificados, porque, pues bueno, es una profesión muy noble, pero también de mucho estrés, muy estresante, de momentos de mucho reconocimiento, pero también a veces muy aplastador, algunas experiencias donde tratamos de solucionar y no se dan las cosas como queremos. Entonces, bueno, tenemos esas dos partes y principalmente ya hice un video ahí de los 12 aspectos de la administración que son no tan positivos, sino las que son difíciles de digerir. Ahora, esto es lo contrario, serían los 11 aspectos que he aprendido de la administración de condominio, que me ha enseñado la administración de condominios. Y estos 11 aspectos son muy elementales, son básicos, pero pues creo que van desarrollando una parte de la personalidad como administrador que me hace enriquecerme más y abrirme mucho más experiencias nuevas y abrir la mente a nuevos contenidos y estar todo el tiempo explorando para ir creciendo personalmente, para llegar con un mejor conocimiento y crear mejor contenido y crear mejores experiencias a los condóminos, a los asociados, a los mismos compañeros en relación a la administración de condominios. Y el primer punto yo creo que es el clave que todo el mundo tenemos y sabemos, que es tomar responsabilidad. Y esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque pues prácticamente al tener un poder de un condominio, pues prácticamente uno se ve obligado o toma cierta responsabilidad en relación al número de condóminos. Es decir, le dan el grado de confianza a uno donde uno tiene que ejercer esa responsabilidad con el mejor de sus conocimientos para beneficiar o para no afectar a la mayoría, y principalmente para beneficiar a la mayoría. Y pues hay muchos aspectos de una gama demasiado amplia que uno tiene que considerar, y el hecho que no las conozca uno pues no los eximen de la responsabilidad de ello. Entonces por eso sí siempre hay que estar en cursos, escuchando información, viendo videos, porque siempre hay información nueva relacionada con condominios que es parte de la responsabilidad. Y si algo pasa en un condominio, llega a pasar algo, pues obviamente la persona que da la cara directamente, la persona que está al frente, tienen que ser los administradores de condominios. Entonces una cuestión clave que va de la mano con la administración de condominios es responsabilidad. Es decir, hay que estar muy al pendiente sobre eso, hay que estar al tanto de los nuevos cambios, porque el hecho de que uno desconozca no quiere decir que no sea uno responsable. Y pues por ejemplo hay cuestiones que no son inherentes a uno, sino que son decisiones de asamblea, pero por eso mismo uno tiene que dejar esa responsabilidad a quien le concierne. Un ejemplo sencillo, ¿no? Programas internos de protección civil, pues posiblemente hay que adecuar varios equipos, hay que hacer una inversión algo fuerte, entonces hay que presentarlo a la asamblea para que ellos decidan. Si deciden que no, entonces la responsabilidad no queda en uno, sino queda en la asamblea. Seguros también, algunos seguros son algo elevados, pues bueno, esto es el óptimo estándar y que la asamblea decida qué tanto quiere aportar, porque obviamente genera costos, pero la responsabilidad está en uno. El punto número 2, y apenas voy en el 2, ya valgo de tiempo. Estar del lado del creador, creación, no de recibir, o de otra manera ser emprendedor. Es decir, hay como dos extremos. Uno es el que hace que las cosas pasen y otro el que está actuando sobre esas cosas. Hay un extremo, es decir, el que va a la misa a recibir la bendición o el curso, y el que lo está impartiendo. En la administración de condominios siempre nos enseña que uno debe de estar en el otro lado. Es decir, las cosas no van a suceder si tú como administrador no haces o no creas ciertas circunstancias para que se den las cosas. Siempre hay que estar promoviendo, haciendo, actuando, porque si no tomas esa iniciativa tú, no se va a hacer. Y eso se va a notar en el trabajo. Cuando se tenga que exponer en alguna asamblea general los resultados, pues obviamente se va a ver un poquito tibio el trabajo. Entonces,
Creo que es algo muy, muy importante que todo mundo tenemos que aprender. Y creo que con esto no quiero decir que ya lo se domine o se maneje, sino es algo que ya estoy muy consciente sobre ello. Es que el lado que hay que estar es en el creador, es decir, hay que estar creando ideas, hay que estar proponiendo, hay que estar haciendo, hay que estar sobre el trabajo para que éste se dé, se haga. Entonces creo que eso es una cuestión muy importante. La otra muy, muy importante también es trabajar sobre metas. Es decir, estamos acostumbrados a trabajar por horas, ¿no? Por cierto tiempo. Pues obviamente la administración requiere tener metas muy claras hacia dónde vamos a llegar. Las metas tienen tiempo, tienen costo, tienen precios y se pueden expresar como proyectos, pero esas metas son importantes porque es concretar una idea en el aire y llevarla a una realidad. Entonces esa característica de trabajar sobre metas es muy, muy interesante y muy importante en la administración. La otra también es venderte por resultados. Digo, muchos de nosotros sabemos que es fácil vender algún producto, alguna marca, algo, pero tú mismo eres una marca, entonces tus resultados que llevas, darles un valor importante y venderlos bien. ¿Qué quiere decir? Que al momento de presentar tus reportes, al momento de presentar tu información, sepas cuáles son tus fortalezas, porque en el momento que tú sepas vas a enfocarlas y efectivamente las personas van a saber que eso tiene un valor específico. Y el valor no solamente es físico, sino también es intangible. Por ejemplo, clima laboral, apoyo en proyectos, ideas de que nuevas, emprendimiento en ciertos aspectos de la administración, es decir, ese tipo de aspectos que no son tan tangibles, que son más bien de permanencia, pues también tiene un valor y hay que saberlos vender, porque a la manera que uno lo sepa hacer, pues obviamente si uno sabe su valor es fácil venderlo, si uno no lo sabe, pues es muy difícil que se lo compren a uno. Trato humano también, es una parte súper importante y tiene que ver con la sustentabilidad, pero ahorita voy a hablar concretamente sobre el trato humano. Pues como administrador a veces estás en un penthouse con una persona de mucho dinero conviviendo, te invitan a comer y convives con ese tipo de personas. Y al otro día estás con una persona en un comedor de empleados comiendo muy rico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que prácticamente la sensibilidad humana está en las dos partes. Es una parte tan elemental, muy importante, porque pues se rompe esa dicotomía del obrero-patrón, ¿no? O sea, esa polaridad. Tanto la persona que tiene los recursos no está oprimiendo al resto de las personas o los trabajadores, sino que trabajó fuertemente para tenerlo, tuvo ideas creativas, se esforzó y por eso está en esa posición. Y el trabajador, pues obviamente por las circunstancias, también es buena persona y no se le ha dado las circunstancias y no tiene económicamente lo que podría tener, pero eso no diferencia en la calidad humana de cada uno de ellos. Entonces aprende uno a tratar con los grandes, gente con gran poder económico y gente con poco poder económico a nivel humano, no tanto a nivel más, sino convivir. Una sonrisa genuina tiene tanto impacto en una persona de este lado como de este lado, y no existe esa dicotomía como tal de opresor y oprimido, ¿no? Es más bien una realidad de que cada quien tiene ciertas cualidades, esfuerzos diferentes, situaciones diferentes que supo aprovechar y que por eso están ahí. Eso es lo que yo he aprendido. Mejorar la observación, o sea, esto es súper importante porque el aprender a observar es una característica elemental, es decir, la supervisión, más allá de ver. Esta característica súper importante es muy padre, especialmente la administración, por dos razones. Porque una, permite ver uno aquellas cualidades en personas que uno desea en el trabajo, cualidades que tienen, que no son tan fáciles de ver, son como joyas en una mina, ¿no? Son características que no salen a la superficie. Muchas veces lo que está en la superficie es lo que ellos quieren vender y no necesariamente lo que en realidad es. Entonces hay una visión de profundidad al momento de tratar tanto con clientes, condóminos, como con trabajadores, como con proveedores, porque esta relación más allá es la que genera mayor riqueza, es decir, elegir a la persona adecuada, y esa es una habilidad que se va creando. Y vuelvo a repetir, no es que la tenga, pero al menos soy consciente de ella, de observar a las personas
dejarlas expresar y observar exactamente dónde vienen. Y eso tiene un resultado bastante positivo, porque no todo una persona que quiere algo de ti actúa de una manera diferente que una persona a la que tú le afectaste algo por una decisión de asamblea o que lo afectas directamente. Hay una actitud diametral hacia ti, entonces eso no califica a la persona, y es el observar directamente algunos aspectos muy finos de las relaciones humanas, pues permite tomar mejores decisiones. El siguiente punto es autoridad y liderazgo. Creo que también el hecho de tener tanta responsabilidad tiene aparejado un grado de autoridad. Obviamente se te reconoce, tienes tratos especiales, vas en reunión, en representación de un grupo importante, tienes cierta voz. Entonces esa autoridad va de la mano con el puesto, el liderazgo no. El liderazgo tienes que irlo construyendo. No es que sea un buen líder yo, pero la verdad he tenido maestros muy importantes que me han enseñado cosas padres en relación al liderazgo. Y pues bueno, espero seguir trabajando, porque sí me gustaría trabajar para un propósito más grande y poder no empujar, sino jalar una organización en una etapa donde esté mejor. Es decir, que mi presencia en una organización sea beneficiosa, que haya una diferencia, que digan, bueno, esta persona estuvo aquí y hubo ciertos cambios positivos. El otro punto final es que finalmente todo cambia, nada permanece igual. Entonces, que permanezca igual no es suficiente en estos días. Hay que estar trabajando por nuevos proyectos, nuevas ideas, hacer mejoras, mejora en este aspecto. Siempre hay que estar trabajando principalmente en lo mismo, pero también afuera, porque ahorita que todo permanezca igual ya no es suficiente. Hay que estar en mejora continua y aprendiendo siempre a hacer las cosas más eficientemente, más competitivo, porque eso es lo que requiere un mercado como ahorita globalizado, y principalmente la administración de condominios, de negocios, pues requiere cada vez más servicios, más experiencia del usuario. Y esto me lleva a mi punto final: experiencia del cliente. Creo que como seres humanos, al interactuar, nos regalamos más que nada las experiencias. Entonces, estar muy al tanto de ello, porque la experiencia genera lealtad, que quiere decir que a la medida que uno pueda identificarse, tratar a la otra persona como ser humano, tratarse uno a otro como en verdad, genuinamente, con interés, pues genera mayores experiencias en relación. Y creo que esto es lo más importante, porque eliminas un poco la parte estructural y dejas la parte humana, la experiencia que tú puedas otorgar a otra persona en relación a la interacción contigo, el nivel de solución, el nivel de actitud que tú tengas, cuando se puede y cuando no, claridad en tus ideas, claridad en tu propósito, que sepan que cuando lleguen contigo es una línea recta, no hay una línea curva, que sepan, que vean lo más claramente posible lo que está enfrente. Esto genera buena experiencia. Creo que a pesar de que hay condóminos o gente que no le puedes caer, saben quién eres tú. Entonces ese es un aspecto muy importante. Bueno, espero les haya servido. Creo que hice un video un poquito más largo. Son los puntos de administración. 11 puntos que yo he aprendido en la administración de condominios. Bueno, suscríbanse, le den like a mi canal en caso que les haya gustado el video. Voy a seguir posteando más videos y nos vemos para la próxima.